Bienvenidos a este espacio acerca de la Edad Media. En este video estaremos explicando el concepto de la Edad Media, el feudalismo y la religión como parte de nuestro primer semanario. La Edad Media. La Edad Media entra tras la caída del Imperio Romano. Con su caída, le da paso a los demás para forjar su historia. Se lograron destacar entre los bárbaros, que fueron quienes conquistaron Roma. El término bárbaro significa extranjero, los francos. La Edad Media se da entre el siglo IV y el siglo XIV y se consideraba una etapa oscura. ¿Por qué? Se creía que era un periodo oscuro porque existían dos periodos que lo opacaban. Entre estos estaba el periodo del Renacimiento y el Imperio Romano. Es por ello que para muchos era un periodo de transición, nada más, nada importante, nada que destacar. Sin embargo, durante la Edad Media nace nuestro idioma y nuestra literatura. La religión. Durante la etapa del Imperio Romano, los romanos estaban en contra del cristianismo. Incluso realizaban persecuciones para estas personas, ya que querían eliminarlas por completo. Pero el cristianismo obtuvo su mayor esplendor durante la Edad Media, con los hermanos. ¿Por qué? Existía entre los hermanos un líder de tan solo 16 años, llamado Clodoveo. Él gobernó desde donde ahora se conoce como París. Se enamoró profundamente de Clotilda, quien era cristiana. Es entonces en donde Clotilda le empieza a hablar y le comienza a dar ideas acerca del cristianismo. Y Clodoveo decide bautizarse bajo esta fe. Y es entonces donde los francos adoptan la fe cristiana. ¿Qué pasa entonces al ellos adoptar esta religión? El cristianismo obtiene poder. ¿Poder de dónde? Poder político y económico. Y ahora, ¿cuáles eran las principales sociedades dentro de la Edad Media? Se contaba con los nobles, los campesinos y los monjes, y cada uno dependía estrechamente del otro. No podían existir sin el otro, ya que se ayudaban. Sin embargo, no se mezclaban. Durante la Edad Media se piensa principalmente en castillos, porque eran la fortaleza del reino. De esta manera, donde se dividían las tierras, donde cada duque debía proteger. Estas tierras eran llamadas feudos. Y dentro de los feudos existían campesinos. Estos campesinos trabajaban para sus señores feudales. El señor feudal se mantenía en su castillo y les ofrecía la protección del reino. Los campesinos cultivaban, trabajaban la tierra y se esforzaban día y noche. Y la comida que cultivaban era para el castillo. Todo lo que ellos trabajaban durante la tierra era para el castillo. Pero, ¿por qué se quedaban? Empecemos para poder llegar a eso, a dar una pequeña pirámide acerca de cómo estaban distribuidas las personas dentro de la Edad Media. Hasta arriba se encontraba Dios, luego el rey y el papa, el señor feudal y el siervo hasta debajo. El señor feudal, como mencionamos antes, era quien controlaba a los campesinos. El papa era un consejero.
y el siervo no se iba por ignorancia, pero principalmente por fidelidad. ¿Qué ocurría entonces? Fuera de todas estas tierras donde los siervos trabajaban, solo existían bosques y oscuridad, y debido a la poca educación que tenían, bueno, nula educación que tenían los campesinos, no sabían ir más allá, no sabían lo que les podía esperar, así que en lugar de irse a otro lugar, decidían quedarse trabajando. Es entonces cuando nacen todas aquellas historias de brujas, y magos espeluznantes que rondaban por el bosque afuera de cada tierra. Es por esto que ninguno de los campesinos se animaba a salir, ninguno quería tener que enfrentarse a tales consecuencias. Pero además de eso, mencionamos la fidelidad. Los campesinos no tenían ninguna clase de contrato ni nada parecido que los obligara a quedarse. De hecho, contaban con un homenaje. El homenaje era el acuerdo al que llegaba el señor feudal con los siervos. En este, el señor feudal protegía de invasiones y le daba un hogar al siervo, y el siervo trabajaba para él. Es por ello entonces que todos esos campesinos se quedaban, debido al miedo y debido a que tenían un señor feudal que iba a protegerlos a cambio de que ellos trabajaran. ¿Iba a protegerlos contra qué? Contra las cosas que ellos no conocían de afuera, de los bosques, cosas, historias que terminaron creándose, y contra las invasiones. Y por último, vamos a hablar un poco del feudalismo. ¿Qué entendemos por feudalismo? El feudalismo no es más que el sistema económico de la Edad Media. Así que esperamos que todo esto haya sido de gran utilidad para todas las personas que nos están viendo y que realmente les haya gustado. Este proyecto lo estaremos llevando a cabo cada semana. Somos estudiantes del Profesorado en Lengua y Literatura de la Universidad de San Carlos de Guatemala y estamos trabajando este proyecto para la clase de Literatura de la Edad Media, sección B. Esperamos que les haya gustado. Si les gusta, por favor, recomiéndelo, compártanlo con todos aquellos que los necesiten o que simplemente quieran pasar un buen rato. Y estén atentos cada semana, ya que estaremos actualizando y dando nuevo material. También pueden seguirnos en el blog que tenemos, donde también estaremos subiendo cosas, materiales de apoyo. Y estamos atentos a cualquier comentario. Muchas gracias.